La habitación no tenía forma común. No había esquinas ni sombras donde alguien pudiera esconderse. Todo era liso, calculado al milímetro, como si quien la diseñó odiara el desorden. Las paredes, cubiertas con paneles oscuros que absorbían la luz, daban la sensación de estar dentro de una caja sin fondo. El aire era frío y sin olor, reciclado una y otra vez. No existía reloj, ni ventanas, ni sonidos claros. Solo un leve murmullo eléctrico que marcaba el límite invisible de la salida. El prisionero se llamaba Ilan ahora. Estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra el muro y las manos sobre las rodillas. Miraba al frente sin pestañear, como si observara algo que los demás no podían ver. No contaba los días. No hacía falta. Sabía que seguía vivo, y eso, en ese lugar, era casi un desafío. 2 veces al día entraba comida por una compuerta lateral. Un guardia dejaba la bandeja y se iba sin cruzar palabra. Ilan esperaba siempre unos segundos antes de tocar nada. Pasaba los dedos por el pan artificial, olía el agua reciclada aunque no tuviera aroma. No lo hacía por hambre. Era una forma de recordar que seguía siendo humano. Al tercer ciclo, algo fue distinto. Los pasos eran más lentos. Firmes. El aire parecía más pesado. La compuerta se abrió y no entró un soldado cualquiera. Entró comandante Kaelis. No llevaba el uniforme de combate completo, solo una armadura ligera de ceremonia. Su piel tenía un brillo grisáceo, casi metálico. Su cabello flotaba levemente, como si la gravedad no la tocara del todo. Sus ojos eran de un color indefinido, entre plateado y azul oscuro. Ella no dijo nada al principio. Se quedó observándolo. Ilan se puso de pie con calma. No por orgullo. Era simple instinto. Había visto a los soldados de su especie en combate. Sabía que detectaban el miedo en la respiración. ¿Eres tú quien dejó fuera de combate a mi unidad sin usar armas? Preguntó ella al fin. Él tardó en responder. Sí. Sin excusas. Sin desafío. Kaelis lo examinó como si analizara un fenómeno extraño. No tienes miedo, dijo. Ilan inclinó apenas la cabeza. Sí lo tengo. Pero no de ti. Ella frunció ligeramente el ceño. Entonces, ¿de qué? Del momento en que tú dejes de creer en lo que haces. Las palabras quedaron flotando en el espacio cerrado. Kaelis parpadeó una sola vez. Fue casi imperceptible, pero suficiente. Sin responder, se dio la vuelta y salió. Cuando la puerta se cerró, Ilan volvió a sentarse. Nada había cambiado en la estructura de la celda, pero algo sí se había movido. Una pequeña fisura invisible. En la nave principal Nevarra, no existía el concepto de noche. Sin embargo, Kaelis sentía algo parecido a oscuridad interna. Caminaba por los corredores sin escolta, con una túnica simple en lugar de su armadura. No necesitaba protección. O eso creía. Entró en la sala de archivos. Proyecciones flotantes mostraban datos de prisioneros. Detuvo la imagen de Ilan. 3 enfrentamientos. 42 soldados neutralizados. 0 muertes. Había protegido a civiles durante un bombardeo. Había devuelto un arma sin activarla. Había cubierto la retirada de un grupo enemigo. No encajaba con ningún perfil militar. Un joven técnico llamado Ren se acercó con cautela. Comandante, ¿desea que intensifiquemos el interrogatorio? Ella negó con la cabeza. No. Quiero entenderlo. Ren dudó. Es solo un humano. Kaelis apagó la proyección. No. Es algo más. Volvió a la celda horas después. Esta vez se quedó frente al campo de energía sin desactivarlo. Ilan la miró y sonrió apenas. Sabía que volverías. ¿Qué te hace pensar que tienes alguna importancia? Preguntó ella. No soy importante. Solo soy libre. Estás encerrado. Lo estaba antes de llegar aquí. Ella apretó los labios.
Sus prisioneros solían romperse rápido. Gritaban. Suplicaban. Él no. Él parecía estar analizándola a ella. Kaelis desactivó el campo y entró. Se sentó frente a él, a la misma altura. El silencio entre ambos no era vacío. Era tenso, cargado. Dijiste que tengo miedo, dijo ella. Lo reconocí, respondió Ilan. No es miedo a morir. Es miedo a descubrir que todo esto no tiene sentido. Kaelis bajó la mirada un instante. Fui entrenada para no dudar. Y aún así estás aquí. Hablando conmigo. Ella lo observó más de cerca. Si no eres mi enemigo, ¿qué eres? Ilan sostuvo su mirada. Soy la pregunta que no quieres hacerte. Un largo silencio. Se escuchó un leve ruido en el pasillo. Dos guardias discutían en voz baja sobre fallas en los sensores. La nave parecía inquieta. Kaelis se levantó despacio. Antes de salir, miró el generador del campo de energía, y no lo activó. Ilan no intentó escapar. En el corredor, las luces cambiaron a un tono ámbar suave. Kaelis caminó sola. Detrás de una esquina, Ren la observaba con preocupación. Comandante, dijo en voz baja, el consejo espera resultados. Ella continuó avanzando sin responder. Por primera vez, la prisión no estaba hecha de muros ni de campos eléctricos. Era algo que comenzaba a crecer en silencio dentro de ella. Kaelis había dado una orden extraña: durante el tercer ciclo nadie debía vigilar ese sector. Antes habría sido impensable que una comandante caminara sola por el bloque de prisioneros. Ahora lo sentía necesario. Cuando llegó a la celda, el campo de energía seguía apagado. Lo había dejado así la vez anterior y ningún oficial se atrevió a cuestionarlo. Su rango todavía pesaba, aunque por dentro algo empezaba a romperse. Ilan estaba en el mismo lugar de siempre. Pero no estaba con las manos vacías. Sostenía una pequeña lámina de metal doblada con cuidado. Tenía forma de ave. Al verla, extendió el objeto hacia ella. ¿Qué es? Preguntó Kaelis, observándolo con atención. Un recuerdo, respondió él. No del pasado. De algo que todavía puede pasar. Ella tomó la figura y la giró bajo la luz. El metal estaba cortado de manera irregular, seguramente con alguna pieza suelta de la celda. Aún así, el ave tenía una forma delicada. Es frágil. Puede ser, dijo Ilan. Pero aún así representa vuelo. Kaelis se sentó frente a él otra vez. Ya no buscaba señales de manipulación. Buscaba entender. Revisé tus registros, dijo sin rodeos. No lideras tropas. No sigues estrategias clásicas. Sin embargo, sobrevives. Y los demás te siguen. ¿Cómo? Ilan pensó unos segundos. Ustedes atacan rápido porque temen lo que resiste mucho tiempo. Lo que no se quiebra termina creciendo. Kaelis no respondió de inmediato. Sabía que su especie había sido entrenada para eliminar cualquier cultura antes de que echara raíces. ¿Qué quieres de mí? Preguntó finalmente. Nada. Pero tú quieres algo de mí. Ella no lo negó. En los últimos ciclos había revisado informes intentando justificar su encierro. Pero lo único que encontraba era una incomodidad creciente, y una sensación nueva cuando hablaba con él. Me estás cambiando, murmuró casi para sí. No. Solo estás viendo lo que ya estaba ahí. El silencio fue distinto esta vez. Más cercano. En mi pueblo, dijo ella en voz baja, tocar a un prisionero es una falta grave. Ilan abrió la mano, sin exigir. Kaelis dudó apenas un instante y apoyó su palma contra la suya. El contacto fue breve. No hubo violencia. Tampoco estrategia. Solo un intercambio que ninguno sabía nombrar. Cuando separaron las manos, el espacio entre ellos ya no era igual. Esa noche, Kaelis desactivó todos los sensores del bloque y se quedó sentada en el suelo de la celda. El pequeño pájaro metálico reposaba entre ambos.
Por primera vez desde su entrenamiento inicial, no sintió vacío. En la sala de mando de la Névara, las proyecciones tácticas iluminaban el aire con tonos azules y rojos. La nave orbitaba el planeta Deris, un mundo arrasado semanas atrás. Desde las ventanas se veía como una esfera gris sin vida. El general Barcon interceptó una señal inusual. Provenía del sector de confinamiento y había sido redirigida por un canal diplomático sellado. No estaba completamente descifrada, pero contenía algo más peligroso que traición, un patrón emocional humano. El nombre de Kaelis aparecía como clave de autorización. Barcon no se sorprendió. Ya había notado cambios en ella. Ordenaba con pausa. Escuchaba demasiado. Dudaba. Solicitó reunión urgente con el Consejo Central. La acusación fue directa: desviación de conducta, compromiso de protocolos, vínculo indebido con enemigo. La respuesta llegó rápido. Suspensión inmediata de mando. Barcon asumió el control de la nave y dio su primera orden. El humano será ejecutado. Borrado completo de archivo. Kaelis no recibió la notificación oficial. Fue la suboficial Lyra, antigua aliada suya, quien la buscó en un pasillo oscuro. «Tienes menos de una hora», susurró, mostrando la orden en una tableta. «No solo lo matarán. Eliminarán todo registro». Kaelis no perdió tiempo. Caminó por los corredores sin insignias ni escolta. Los soldados se apartaban al verla. Nadie la detuvo. Al llegar al bloque, Ilan ya estaba de pie. «Han decidido», dijo ella. «Lo imaginé», respondió él con calma. Kaelis activó un panel oculto en la pared. Detrás había un acceso de mantenimiento que ella misma había mandado construir años atrás, por precaución. «Vamos». Avanzaron por túneles estrechos llenos de vapor y ruido mecánico. Ilan no preguntó nada. Sabía que el momento de dudar ya había pasado. En el hangar secundario, la nave vibraba. Barcon preparaba una demostración de fuerza. Kaelis ingresó códigos en una cápsula de escape táctica. El sistema lanzó advertencias, pero aceptó su autorización. Ilan subió primero. Ella lo siguió. Antes de cerrar la compuerta, miró por última vez la nave que había comandado durante más de 10 ciclos. Allí se había convertido en leyenda. Ahora le pertenecía a alguien incapaz de cuestionarse. La cápsula se desprendió sin alarma. Descendieron hacia un planeta cercano, sin nombre en los mapas principales. La atmósfera era violeta y densa. «Acabas de traicionar a los tuyos», dijo Ilan durante el descenso. «No», respondió ella. «Elegí». La cápsula atravesó nubes en llamas y golpeó la superficie con fuerza. El impacto sacudió todo, pero resistió. Al abrir la escotilla, encontraron un paisaje cubierto de niebla y vegetación cristalina que reflejaba la luz como vidrio. No había tecnología. No había vigilancia. Solo viento. Y 2 lunas suspendidas en el cielo oscuro. Respiraron profundo. Pero ambos sabían que Barcon no dejaría aquello así. La cacería apenas comenzaba. Kaelis observó el horizonte cubierto de neblina violeta. Por primera vez no sintió obligación ni rango. Solo una elección clara. «Te voy a proteger», dijo sin apartar la vista del paisaje. «No porque no puedas hacerlo solo. Sino porque al hacerlo, me estoy protegiendo yo también». Ilan entrelazó sus dedos con los de ella y comenzaron a moverse entre los árboles cristalinos. El planeta no figuraba en ningún archivo central. Atmósfera estable, gravedad un poco más ligera que la terrestre, vegetación traslúcida que reflejaba la luz como vidrio pulido. Desde la órbita parecía invisible. Desde la superficie, casi pacífico. Pero sabían que Barcon no tardaría. La cápsula había quedado medio enterrada entre raíces gruesas. Ilan pasó la primera noche desmontando los módulos de rastreo. Usó piezas sueltas para crear pequeños sensores de proximidad. También convirtió las baterías internas en una fuente portátil. Kaelis exploraba el terreno. Medía variaciones electromagnéticas con su escáner manual. Descubrió algo importante:
el núcleo del planeta generaba interferencias naturales. Las ondas de radar se distorsionaban. Es un buen escondite, dijo ella al volver. Pero si algo falla, nadie podrá localizarnos. Entonces no fallaremos, respondió Ilan. La segunda noche se refugiaron en una cueva detrás de una cascada espesa. El agua caía como una cortina densa que cubría la entrada. Ilan encendió una pequeña llama usando restos de combustible sólido. Algunas rocas liberaban vapor azul al calentarse y el lugar adquirió un brillo suave. Kaelis se sentó frente a él, más relajada de lo que recordaba haber estado. Cuando era niña, dijo tras un silencio, me enseñaron a detectar traiciones antes que hambre. ¿Y alguna vez pensaste que tú podrías ser la que traicionara? Preguntó Ilan. Ella asintió despacio. Por eso decidí hacerlo yo primero. Ya no eran comandante y prisionero. Solo dos personas lejos de todo. Ilan tomó su mano. Gracias por elegir. Gracias por hacer que quiera vivir, respondió ella. Se acercaron sin promesas ni juramentos. El beso fue breve, intenso, como si ambos entendieran el riesgo. Al amanecer, el suelo vibró apenas. Ilan revisó los sensores improvisados. Movimiento en órbita. Kaelis ya estaba de pie. Una nave exploradora Darot, clase ligera. Rápida. Nos rastrearon. Ella activó su comunicador y lanzó una señal falsa hacia una cordillera distante. La nave cambió rumbo. Solo ganamos unos minutos, advirtió. A veces eso es suficiente. Tomaron lo necesario, un generador de camuflaje, 2 armas térmicas y un pequeño núcleo de energía inestable que Kaelis había conservado. Avanzaron por un cañón de paredes rosadas. Desde lo alto vieron la nave exploradora sobrevolando el valle. Podemos derribarla, dijo Ilan. Y entonces vendrán más. Kaelis abrió el compartimento del núcleo energético. Si lo activamos, cortaremos todo rastreo. Pero también quedaremos aislados por completo. Ilan la miró sin dudar. Prefiero eso a seguir huyendo. Ella activó el dispositivo. Una onda azul silenciosa se expandió por el valle. La nave enemiga perdió potencia y cayó a lo lejos sin explosión. El cielo cambió ligeramente de tono mientras la atmósfera se reajustaba. Se abrazaron con fuerza. No por miedo. Por la certeza de que acababan de romper el último vínculo con su pasado. Ahora estaban solos de verdad. Pasaron varios ciclos. Construyeron un refugio en una colina que daba a un lago cubierto de vapor brillante. Usaron partes de la cápsula y materiales del entorno. No era permanente, pero era suyo. Por las noches, 2 lunas iluminaban el paisaje. Ilan le hablaba de la tierra. De ciudades antiguas, de música olvidada, de mares profundos. Kaelis escuchaba apoyada en su pecho. Aprendía que la cercanía no siempre necesitaba órdenes ni protocolos. Pero Barcón no había desistido. Una señal lejana confirmó saltos gravitacionales en sistemas cercanos. No era una flota completa. Era una avanzada suficiente para arrasar el planeta. Prepararon defensas con lo que tenían, interferencias naturales, trampas térmicas, desvíos magnéticos. Sabían que no bastaría si llegaban con todo. La noche antes del ataque se sentaron bajo el árbol más alto del valle. No temas perder algo que no es una jaula, susurró Ilan. Si esto termina, que sea juntos. Ella lo besó sin responder. Las naves entraron en la atmósfera sin aviso. El cielo se abrió entre nubes quemadas. Pero algo inesperado ocurrió. Algunas unidades redujeron velocidad. En la nave principal, Barcón exigía avance. Varios pilotos no respondían. Lyra había difundido un mensaje grabado por Kaelis antes de abandonar la Névara. Hablaba de elegir, no obedecer ciegamente. Muchos lo escucharon. Barcón descendió solo en una cápsula blindada. En el claro lo esperaba Kaelis. Ilan observaba a distancia. El enfrentamiento fue breve. Kaelis lo desarmó en minutos. No lo mató. Esto termina aquí, dijo ella.
Las fuerzas en órbita, al ver la división interna, recibieron nuevas órdenes del Consejo. La persecución se cancelaba. Kaelis quedaba oficialmente exiliada. El humano ya no era prioridad. Una nave sin armas dejó el mensaje y se retiró. Regresaron a la colina. Con el tiempo, otras pequeñas naves llegaron. Exiliados. Disidentes. Personas cansadas de obedecer sin pensar. Levantaron un asentamiento discreto entre árboles de cristal. Una noche, bajo las 2 lunas, Kaelis tomó la mano de Ilan. Nunca me incliné ante ningún poder, dijo. Pero esto, lo elijo. Ilan sonrió. El planeta sin nombre no apareció en mapas. No hubo bandera ni proclamación. Solo un lugar construido por decisión. Y 2 personas que eligieron quedarse. El asentamiento creció sin que nadie lo planeara como un proyecto. No hubo discursos, ni estructuras oficiales, ni jerarquías nuevas que reemplazaran a las antiguas. Solo manos trabajando juntas. Cada recién llegado traía una historia distinta, antiguos pilotos que desobedecieron órdenes, técnicos que se negaron a borrar archivos, civiles que escaparon antes de que sus mundos fueran reducidos a silencio. Ilan ayudaba a construir sistemas de agua usando el vapor del lago. Kaelis diseñaba barreras naturales aprovechando la energía irregular del núcleo del planeta. Ya no lo hacía como comandante, sino como alguien que entendía el peso de cada decisión. El lugar comenzó a llamarse Oria, una palabra inventada por una niña que llegó en una nave pequeña con su abuelo. Nadie discutió el nombre. Les gustó que no perteneciera a ningún idioma oficial. Las noches seguían siendo el momento más honesto. Bajo las 2 lunas, la comunidad se reunía alrededor de fogatas suaves que teñían el aire de azul. Ilan contaba historias de la Tierra, pero ya no hablaba solo de guerras o pérdidas. Hablaba de reconstrucciones, de ciudades que renacieron después de incendios, de personas que aprendieron a convivir tras décadas de conflicto. Kaelis escuchaba y a veces añadía fragmentos de su propia cultura. No los relatos de conquista, sino los antiguos mitos que casi habían sido olvidados. Historias de viajeros que cruzaban el vacío sin armas. De guardianes que protegían sin dominar. Un día, Lyra llegó con un pequeño grupo. No traían uniforme. Traían semillas, herramientas y un mensaje breve: el consejo había cambiado. No por bondad, sino por presión interna. Las deserciones continuaban. Las órdenes ya no se cumplían con la misma obediencia ciega. No vendrán a atacarlos, dijo Lyra. Pero tampoco reconocerán este lugar oficialmente. Kaelis asintió. No necesitamos reconocimiento. Con el tiempo, Oria dejó de ser un escondite y se convirtió en un punto de encuentro silencioso. Naves sin insignias aterrizaban, se reabastecían y partían. Algunos se quedaban. Otros seguían su camino llevando consigo una idea simple: se podía elegir. Ilan y Kaelis no se convirtieron en líderes formales. Cuando había desacuerdos, se sentaban en círculo con los demás. Hablaban hasta encontrar una solución que no aplastara a nadie. Era más lento que el mando militar. Pero funcionaba. Una tarde, mientras observaban el lago cubierto de vapor, Ilan rompió el silencio. ¿Te arrepientes? Kaelis miró el reflejo doble de las lunas en el agua. No. Perdí un imperio que nunca fue mío. Gané algo que sí elegí. Él sonrió. Entonces valió la pena. El tiempo suavizó las cicatrices. No desaparecieron, pero dejaron de doler como antes. Kaelis ya no despertaba esperando alarmas. Ilan dejó de medir cada sombra como posible amenaza. Un año después de su llegada, construyeron una estructura sencilla en la colina más alta. No era un monumento. Era un mirador abierto hacia el horizonte. Allí colocaron el pequeño pájaro metálico que Ilan había hecho en la celda. El metal estaba desgastado, pero seguía intacto. Es frágil, recordó ella. Y aún así vuela, respondió él. El ave se convirtió en símbolo de Oria. No de rebeldía violenta, sino de resistencia tranquila. Con el paso de los siglos, más mundos comenzaron a cuestionar las antiguas órdenes.
No hubo revolución explosiva. Hubo cambios lentos. Conversaciones. Dudas. Elecciones personales que, sumadas, alteraron el rumbo de sistemas enteros. Barcon fue retirado sin ceremonia. El Consejo adoptó reformas mínimas para mantener estabilidad. No fue una transformación perfecta, pero fue un inicio. En Oria, la vida siguió sencilla. Cultivos adaptados al suelo cristalino. Energía compartida. Niños jugando entre árboles que brillaban al amanecer. Una noche, mientras el viento recorría el valle, Kaelis apoyó la cabeza en el hombro de Ilan. Si alguien me hubiera dicho que terminaría así, murmuró, no lo habría creído. A veces el futuro no necesita permiso, respondió él. No hubo coronas ni declaraciones históricas. Solo una comunidad construida por elección. El planeta sin nombre permaneció fuera de los mapas oficiales, pero dentro de muchas memorias. Y bajo el cielo de 2 lunas, el ave de metal siguió allí, pequeña y firme, recordando que la libertad no siempre se conquista con fuerza. A veces empieza cuando alguien decide no obedecer el miedo.